porque acabamos de hablar del ácido hialurónico natural, el biológico, el que se encuentra en nuestro tejido, en nuestra piel, ese de cadena lineal que es afectado por la hialuronidasa y que se encuentra principalmente, como ya hemos mencionado, en la piel y principalmente lo forma el fibroblasto, ¿no? Ahora hablemos entonces del ácido hialurónico reticulado. Lo vamos a entender de una manera muy sencilla. Es la cadena lineal que por biotecnología lo que se hace es entrecruzar esta cadena y formar enlaces entre cadenas lineales de ácido hialurónico, ¿no? Y cuando se forman enlaces entre cadenas, como estamos viendo acá en este proceso, a eso se denomina reticulación. Reticulación entonces significa ¿qué? Hacer redes, de ahí viene el término reticulación, redes. ¿Hacer redes de qué? De ácido hialurónico. Esto es lo que se hace cuando por biotecnología los laboratorios producen el ácido hialurónico reticulado, el que utilizamos para relleno. ¿Y cuáles son las características? ¿Cuáles son las propiedades, doctores, de este tipo de ácido, el ácido hialurónico reticulado? Muy bien, entonces ahí tenemos reticulación. La reticulación es el proceso en el que se causa la unión de cerca del 18, o mejor dicho, del 3 al 18% de las moléculas de ácido hialurónico. Entonces, miren este concepto, ¿eh? No es que si yo tengo, digamos, un cóctel de ácido hialurónico de cadenas lineales, digamos, del 100% de estas cadenas lineales de ácido hialurónico que yo tengo en esta solución, cuando yo reticule este 100%, mejor dicho, cuando yo someta al proceso de reticulación a este 100%, no es el 100% el que se va a reticular de todas estas cadenas, no todas las cadenas se van a unir, solamente entre un 3 a un 18% de todas estas cadenas van a crear enlaces entre sí, a lo que se denomina la reticulación. Y eso es muy importante, porque mientras más reticulado sea el material, más viscoso es. Sus propiedades viscoelásticas aumentan. ¿Y qué son las propiedades viscoelásticas, doctor? Vamos a ver eso en un momento. Pero ¿a qué me refiero? Entonces la reticulación no es el proceso en el cual todas las cadenas lineales de eso que vemos en nuestra jeringa están entrelazadas entre sí, solamente un porcentaje que va de 3 al 18%, ¿no? La estabilización es otro concepto también que debemos conocer con respecto al ácido hialurónico. Es una técnica de reticulación ligera donde solamente se reticula el 1% de las moléculas, ¿no? Y el resto pueden ser unidas ya por el proceso de reticulación. Esto, por ejemplo, se hace con algunos materiales de ácido, algunos derivados de ácido hialurónico que son usados sobre todo para tratamientos mesoterápicos, para mesoterapia. La terapia es de hidratación. Algunos ácidos hialurónicos que tenemos a la mano, comercialmente hablando, para hidratar, ¿no? Para rellenar, sufren este proceso de estabilización, ¿no? Donde se reticula muy poco del material, ¿no? Entonces, miren, esta es la cadena lineal, ¿no? La cadena lineal que, como ya he mencionado, se encuentra en nuestros tejidos, principalmente en nuestra piel. Esta cadena lineal, si tenemos varias cadenas lineales en un soluto, lo que hacemos con el proceso de reticulación es ¿qué? Es añadirle un agente reticulante a esta solución de cadenas lineales. Y el agente reticulante, doctores, es principalmente una proteína, que como vamos a ver, esto también ha ido evolucionando en el tiempo, porque este agente reticulante, que era añadido a esta solución con el fin de generar enlaces entre las cadenas lineales, que es una proteína, se demostró con el tiempo que era el principal causante de reacciones alérgicas después de la aplicación de ácido hialurónico. Y que como ya mencionamos al inicio, el ácido hialurónico no tiene por qué generar reacciones alérgicas, porque es un material 100% biocompatible. Entonces, ¿qué era lo que generaba estas reacciones alérgicas en estos pacientes a los que se les aplicaba el ácido hialurónico de relleno, el reticulado? Pues justamente el agente reticulante. Y es que si bien es cierto, después de la aplicación del agente reticulante a la solución para reticular las cadenas lineales, para entrelazarlas, luego se realiza un proceso de purificación, donde se trata de extraer todos los restos del agente reticulante, siempre quedaban algunos trazos de la proteína, los que podían ser inmunogénicos, los que podían generar pues esta reacción inmunogénica, y a la vez generar alguna reacción alérgica en el paciente, ¿no? Entonces ese es el agente reticulante, como ya hemos mencionado, y este agente reticulante pues tenía la característica de que podía generar
entre las moléculas lineales enlaces de carbono. Entonces, estos enlaces de carbono son los enlaces que se forman entre las moléculas lineales. Y son, pues, estos enlaces de carbono los que al final reticulan, los que generan la reticulación del ácido hialurónico. Como este material ya es un material donde de por sí la misma reticulación, la misma formación de estas uniones, estos enlaces de carbono, hacían que el material sea más compacto, que el material sea básicamente una especie de barrera física y química ¿ante quién? Ante la hialuronidasa. Porque la hialuronidasa, que tranquilamente puede degradar una cadena lineal, ya no podía degradar la cadena lineal o ya no la puede hacer, no lo puede hacer de manera eficaz debido a que no puede atravesar fácilmente estas uniones. Y al no poder atravesar fácilmente estas uniones o estos enlaces, simplemente este material era más difícil de degradar en el tejido. De allí que se explica por qué el ácido hialurónico reticulado tiene un mayor tiempo de duración o de vida media que el ácido hialurónico de cadena lineal. Es por eso que además de ser un material de relleno, por su densidad, su viscosidad, su elasticidad, también es un material que tiene un mayor tiempo de longevidad, de tiempo de vida media en el tejido, debido a que la hialuronidasa fácilmente no puede acceder a esos enlaces glucosídicos y no puede degradar las cadenas lineales, ¿no? Entonces ahí creo que se entiende claramente cómo es que este material, el ácido hialurónico reticulado, permanece más en el tiempo en el tejido cutáneo, ¿no? Además, entendamos una cosa, si tenemos diferentes materiales o diferentes ácidos hialurónicos, doctores, estos diferentes ácidos hialurónicos pueden ser reticulados o levemente reticulados, moderadamente reticulados o intensamente reticulados, es decir, de baja, mediana y alta reticulación. Mientras más reticulado sea el ácido hialurónico, más denso es, pues, más denso es. Entonces aquí vamos a hablar un poquito del agente reticulante. ¿Y el agente reticulante qué es? Es esa proteína que se agregaba a la solución de cadenas lineales para poder entrelazar estas cadenas lineales y así formar un ácido hialurónico reticulado, que hemos mencionado que no es todo el ácido hialurónico que se reticula, solamente un porcentaje que va de un 3 a un 18%, ¿no? Y mientras más reticulado es el material, más denso también es. Muy bien, entonces, teníamos diferentes tipos de materiales o agentes reticulantes, esta proteína que hemos mencionado. La divinilsulfona fue uno de los primeros agentes reticulantes que se utilizaron para justamente producir el ácido hialurónico reticulado. Esta divinilsulfona, el tema es que con el tiempo se demostró que generaba muchas reacciones de hipersensibilidad, reacciones alérgicas, ¿no? Que ya hemos mencionado que el ácido hialurónico de por sí no tiene por qué generar reacciones alérgicas. Y si lo generaba, no era el ácido hialurónico reticulado, sino era más bien el agente reticulante que muchas veces después del proceso biotecnológico de la producción de este material, del ácido hialurónico reticulado, quedaban trazos de la proteína reticulante, los cuales tenían una capacidad inmunogénica, ¿no? La divinilsulfona, otro material de relleno, es por ejemplo la famosa PEG, ¿no? El polietileno glicol y glisil éter, ¿no? Y esto, pues, evolucionó al último agente reticulante que se viene utilizando en casi todos los ácidos hialurónicos que tenemos en el mercado, que es el butanodiol diglisil éter, que es el famoso BDDE. Este agente reticulante es el que hasta ahora ha demostrado que tiene menos capacidad inmunogénica que el resto de agentes reticulantes. Entonces, cuando ustedes vean, por ejemplo, en la especificación de su material de relleno o de su ácido hialurónico, van a ver que el agente reticulante siempre es el BDDE, ¿no? Muy bien. Entonces, ya por hablar del agente reticulante, ¿no? ¿Cuáles son las propiedades físico-químicas? Y esto, doctores, es muy importante. ¿Por qué es muy importante hablar de las propiedades físico-químicas de un material de relleno, ¿no? Miren, cuando hablamos de la concentración de un material de relleno, habíamos dicho que la concentración puede ser aproximadamente entre 20 a 25 miligramos, ¿no? Por mililitro. Y es que se ha demostrado que mientras más concentración también de este ácido hialurónico,
O sea, más de 25 miligramos por mililitro, al parecer el ácido hialurónico se cristaliza, ¿no? Lo cual no es muy adecuado si lo queremos utilizar como un material de relleno, ¿no? Y que hemos demostrado también, hemos mencionado también, que la concentración del ácido hialurónico o de la concentración del ácido hialurónico depende de la densidad de este, pero también depende del grado de reticulación y del tamaño de la partícula, ¿no? Entonces, hay varias características físico-químicas que debe cumplir el ácido hialurónico, que debemos nosotros, algunas de ellas sobre todo, conocer, para saber qué ácido hialurónico debo utilizar en tal área de la cara y a qué profundidad aplicarlo. Si yo entiendo las propiedades físico-químicas del ácido hialurónico que tengo en la mano, doctores, voy a saber en qué zona lo puedo aplicar y a qué profundidad lo puedo aplicar. ¿Entienden? Y es que cada marca de ácido hialurónico que tenemos en el mundo generalmente tiene al menos tres tipos de ácido hialurónico. Uno de reticulación baja, otro de reticulación intermedia y otro de alta reticulación. Y las propiedades físico-químicas de cada una de estas reticulaciones varía. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las propiedades físico-químicas que debemos conocer? Primero debemos entender qué es la reología. Y la reología es, pues, un concepto físico, doctores. Es el estudio del flujo de la materia que puede utilizarse para diferenciar, para diferenciar los diferentes rellenos que tenemos a la mano para aplicar en el rostro. Y si nosotros entendemos la reología del material de relleno, y en este caso el ácido hialurónico que vamos a utilizar, vamos a poder entender el comportamiento que tiene este ácido hialurónico cuando lo inyectemos en las capas cutáneas, ya sea en la dermis o en capas más profundas, como en la subdermis, en el subcutáneo. ¿Me dejo entender? Entonces, es importante conocer la reología. Y muchos hemos escuchado de estos conceptos, ¿no? Aunque muchas veces lo escuchábamos someramente, ¿no? Que era el módulo de elasticidad del ácido hialurónico, el famoso G', que era el módulo de viscosidad del G2', la cohesividad y que era el módulo de complejidad, ¿no? Estos tres módulos, o estos tres conceptos principalmente, elasticidad, viscosidad y complejidad, módulo de complejidad, son los conceptos que debemos nosotros conocer del ácido hialurónico. Y también, ¿por qué no? Y deberíamos también saber el grado de cohesividad. El G' es un concepto que se menciona mucho cuando hablamos de ácido hialurónico. ¿Por qué? Miren, el módulo de elasticidad, que es el famoso G', es la capacidad del ácido hialurónico de retomar su forma original. Cuando nosotros tenemos el ácido hialurónico en una jeringa, tenemos que el ácido hialurónico en este momento tiene la forma de un cilindro, que cuando yo lo aplique con la fuerza que yo voy a generar con la presión de mi dedo en el émbolo, esta fuerza es una fuerza extrínseca que va a tender a deformar este ácido hialurónico al momento de que atraviesa la aguja. No sé si me dejo de entender. Esta capacidad del ácido hialurónico de resistirse a esta deformación y de volver a la forma original una vez implantado en el tejido, se denomina módulo de elasticidad o G'. Y esa es la capacidad que tiene la mayoría de ácidos hialurónicos, o debería tener todos los ácidos hialurónicos. Algunos tienen un G' más bajo y otros un G' más alto. Y si entendemos muy bien qué es la capacidad del ácido hialurónico de no deformarse y de permanecer o recuperar su forma original, podemos entender que verticalmente hablando el ácido hialurónico se va a mantener en esa posición fija e incluso aún después de aplicarlo con la jeringa al tejido subcutáneo. Dicho de otra manera, el G' me va a ayudar a entender que si un ácido hialurónico tiene un G' alto, es un ácido hialurónico que va a generar una mayor proyección vertical del tejido una vez implantado. No sé si me dejo entender. ¿Estamos de acuerdo? Que si yo lo implanto a este ácido hialurónico con un alto G', muy superficialmente, al tener una capacidad de generar una mayor proyección vertical, ¿qué puede pasar? Que si lo inyecto muy superficialmente, me va a generar un aspecto nodular de la zona donde he aplicado, lo cual estéticamente no se ve bien. Es por eso que los ácidos hialurónicos con pH' alto no deberían ser aplicados de manera superficial.
Sin embargo, si el G' es alto y yo lo aplico más profundamente, como en regiones supraperiósticas, el efecto va a ser mucho más armonizador, con una mayor proyección o perfilamiento de la zona a donde he aplicado este ácido hialurónico. No sé si me dejo entender. Es más, los ácidos hialurónicos con un G' más bajo deberían ser aplicados más bien en zonas más superficiales, como por ejemplo surcos finos o líneas finas o surcos que tienen una proyección no tan vertical o en profundidad, sino son más amplios, como por ejemplo cuando vemos un surco nasoyugal amplio, ¿no? Pero cuando vemos un surco nasoyugal, no solamente vemos una línea, sino vemos realmente un canal, un surco, ¿no? Ahí es donde se pueden aplicar hialurónicos de un G' más bajo, intermedio. Entonces, estamos llegando a entender también qué es el G', ¿no? El módulo de viscosidad del G2' es la incapacidad del ácido hialurónico de retomar su forma original. O sea, es prácticamente lo contrario a la elasticidad. Y cuando hablamos del módulo de complejidad, es la suma o el equilibrio entre el G' y el G2', ¿no? La cohesividad es la capacidad del relleno de poder mantener sus uniones intermoleculares debido tanto a fuerzas intrínsecas como extrínsecas, ¿no? Esta capacidad de cohesividad de un ácido hialurónico está muy relacionado al grado de reticulación del ácido hialurónico. Está muy relacionado también al tamaño de la partícula del ácido hialurónico y al G', obviamente. Es por eso que mientras más cohesivo sea un ácido hialurónico, más capacidad también de generar proyección vertical. Hay ácidos hialurónicos que, si bien es cierto, tienen una buena G', pueden ser poco cohesivos. Es decir, de todas maneras, un ácido hialurónico siempre debería mantener o siempre mantiene este grado de cohesividad, porque este aspecto o esta característica evita que el ácido hialurónico migre a otras regiones. Gracias a su grado de cohesividad, el ácido hialurónico permanece en el lugar donde lo aplicamos. No sé si me dejo entender. Entonces, para cuando nosotros aplicamos, por ejemplo, ácido hialurónico en la región malar, y de pronto la paciente nos pregunta, doctor, ¿qué pasa si es que yo me duermo de costado y presiono mi pómulo contra la almohada? ¿Este ácido hialurónico se va a mover? Voy a amanecer con la cara chueca, con un pómulo más arriba y un pómulo más abajo? Y la respuesta es no, porque justamente el grado de cohesividad del ácido hialurónico es lo que hace que el ácido hialurónico tenga esa capacidad de no migrar a otras regiones. Entonces, si bien es cierto, hay reportes de algunos casos a nivel mundial donde se ha demostrado que el ácido hialurónico ha migrado, eso es muy raro. El ácido hialurónico generalmente no migra y se queda en el lugar donde se aplica. Muy bien. Entonces, el ácido hialurónico tiene diferentes orígenes, como ya habíamos mencionado incluso al inicio, ¿no? Un origen animal, que era el de la cresta de gallo, ahí es donde se extraía al inicio el ácido hialurónico, ¿no? Y la marca que produjo el ácido hialurónico de tipo animal, que ya no se produce, fue el Ilaform, ¿no? Luego se empezó a producir el ácido hialurónico de origen no animal. El de origen no animal es aquel que es producido a partir de cepas bacterianas, como por ejemplo, la cepa bacteriana más utilizada es el Streptococcus equi, que es un estreptococo que es patogénico, aunque ya por algunos cambios genómicos que se ha hecho a esta bacteria ya no es patogénico también ni para el ganado equino, pero naturalmente sí lo es, ¿no? Este ácido hialurónico que es producido por cepas bacterianas puede ser de dos tipos, el que tenemos nosotros para aplicación como relleno, ¿ya? Puede ser bifásico y monofásico. Bifásico, un material de relleno o un ácido hialurónico reticulado bifásico se refiere a un ácido hialurónico que viene en tu jeringa, donde en esa solución hay básicamente ácido hialurónico reticulado o partículas o esferas de ácido hialurónico reticulado embebidas en ácido hialurónico no reticulado. No sé si me dejo entender. Por eso se llama bifásico, porque tengo ácido hialurónico reticulado en una solución de no reticulado. Y el ácido hialurónico no reticulado es el que le da la fluidez a este material, a este ácido hialurónico bifásico, lo que permite que pueda ser pasado a través de la jeringa o a través de la aguja, desde la jeringa hacia el tejido. ¿Me dejo entender?
Entonces, un ácido hialurónico bifásico es un ácido hialurónico que tiene hialurónico reticulado y hialurónico no reticulado. Eso queda claro. Un ácido hialurónico monofásico, sin embargo, es un ácido hialurónico reticulado donde todas las moléculas son reticuladas de forma homogénea. Sin embargo, este ácido hialurónico monofásico generalmente está formado por ácido hialurónico reticulado de bajo peso molecular y de alto peso molecular, o sea, de dos tipos de peso molecular. Y es el de bajo peso molecular el que le da la fluidez al ácido hialurónico, el que permite que ese ácido hialurónico pase desde la jeringa hacia el tejido a través de la aguja. Es el ácido hialurónico reticulado de bajo peso molecular, entonces el que le da característica de fluidez. A la vez, los ácidos hialurónicos monofásicos pueden ser monodensificados y polidensificados. ¿Cómo monodensificados, profe? Monodensificados cuando este ácido hialurónico ha sido reticulado en una sola vez o en una sola fase. ¿Ya? Eso significa que ha sido densificado, ha sido reticulado en una sola fase. Cuando se le reticula una vez y luego en otro proceso se le reticula otra vez o se le añade más hialurónico reticulado, en dos fases, ahí se le llama polidensificado. Generalmente los monodensificados son más utilizados para líneas finas, mientras que los polidensificados para líneas profundas o estructuras más profundas, ¿no? Y en monodensificados, por ejemplo, tenemos el Restylane, no, el Juvederm. En los polidensificados tenemos al Velotero. Los bifásicos tenemos al Restylane. Entonces, ya también quizás en alguna clase aparte, no es parte del tema en este caso, en alguna clase aparte voy a hablar de las características de estos ácidos hialurónicos que son los más rankeados a nivel mundial, ¿no? El Restylane, el Juvederm, el Velotero, ¿no? El Teocial, ¿no? Las características de cada uno, cuál es bifásico, cuál es monofásico, cuál es monodensificado,